Gracias por compartir esta mañana con nosotros y una vez más quiero recordarles que estamos celebrando el mes de la familia y por eso es que la serie que estamos nosotros presentando se llama La Charada de la Familia. Y ya, si usted ha estado poniendo atención, en los otros sermones hemos estado explicando que una charada es una manera de jugar, es un juego que tiene que ver con cómo uno puede hacer una burla, tal vez de otra situación o algunas veces de otras personas. Y en la charada de la familia se convierte en el teatro casero original. Y nadie pensó cuando planeamos esa serie que íbamos a estar en este cuento del COVID-19. Pero la realidad es que ahora nuestro hogar se ha convertido en un teatro. Y en el internet y en la televisión se pueden ver muchos ejemplos de cosas cómicas que están sucediendo en nuestros hogares y también cosas trágicas. Lo cierto es que hay una manera en que a gusto o sin gusto, con querer o sin querer, estamos nosotros viviendo en familia. Y quiero decirle que eso en realidad no es tan fácil como parece. Y hoy queremos nosotros enfatizar el papel de los abuelos, el papel de las personas mayores en la familia. Y entonces, mientras yo me preparaba para este sermón, yo pensaba en un juego que yo jugaba cuando era prácticamente un niño mayor. Recuerdo que cuando vinimos a este país, a los Estados Unidos, nuestra familia fue a visitar a la familia de un amigo de mi papá. Y yo tendría como 11 o 12 años y entonces los hijos de esa familia nos enseñaron a nosotros a jugar un juego de cartas. Y este juego de cartas, y aquí tengo yo mi barajita de las cartas, es algo que todavía se juega. Este juego lo juegan los niños aún y es un juego que me gustaba mucho y en inglés se llama Old Maid, vieja solterona. ¿A quién le gusta jugar vieja solterona? Y entonces había una tarjeta, uno de los naipes, de las cartas estas, tenía una foto, o por decirlo así, de una vieja solterona. Y nadie quería ser la vieja solterona. Es más, el juego se acababa cuando quedaba una persona que la única tarjeta que tenía era la vieja solterona. Y uno entonces se reía de aquello y nos divertíamos mucho. Pero ese juego era diferente a los otros juegos en que no solamente nos divertíamos jugando el juego, sino que nos divertíamos al mismo tiempo que jugábamos de las personas mayores. Nosotros nos burlábamos de las personas mayores y aún después que se acababa el juego seguíamos nosotros con la charada, seguíamos nosotros burlándonos de las personas mayores. ¿Te acuerdas de fulano? Mira fulano, mira. Y hasta más adelante, cuando fui ya envejeciendo, seguíamos jugando el juego, pero siempre nos burlábamos de las personas mayores. Y todo esto fue así hasta un día en que me convertí yo en el portador de esta tarjeta. Me convertí en miembro del AARP. Oficialmente, ya yo soy de la tercera edad. Oficialmente, ya yo soy, por ponerlo así, un viejo. Y nadie quiere ser viejo. Es más, hoy en día, en nuestra sofisticada y altamente preparada tecnológicamente sociedad, hoy ser viejo es una maldición. Nadie quiere ser viejo. Es un negocio multimillonario que vende cremas, que venden pomadas, que venden píldoras para que uno no sea viejo. Y la realidad es que desde que uno nace, uno empieza a ser viejo. De hecho, en una cultura que adora y rinde culto a la juventud, parece que la pandemia del COVID-19 se ha convertido en una enfermedad que el único propósito que tiene parece que es exterminar ancianos. ¿Por qué? La revista Business Insider ha señalado que el coronavirus ha intensificado la división generacional entre los millennials y los boomers. O sea, la generación de los jóvenes entre 20 y pico y 30 y pico de años y la generación mía entre las personas que tienen 55 y más.
pues hay una pugna. Los millennials, esto, según el New York Post, consideran el COVID-19, el virus, como el boomer remover. Quiere decir, el exterminador de viejos. Y de una manera extraña, tiene razón. La realidad es que el mismo artículo de Business Insider comparte que las personas mayores de 60 años corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente que las personas más jóvenes. Nada nuevo para nosotros, todo el mundo lo sabe. El riesgo del coronavirus aumenta con la edad. Y los que tienen entre 80 y 90 años, si todavía están vivos, son los que más riesgo llevan. Según el informe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de mortalidad del COVID-19 son más altas entre los grupos de, adivinen, los ancianos. O sea, el COVID está acabando. Los pobres viejos como yo, que estamos luchando por sobrevivir, ahora tenemos que sobrevivir el virus. ¡Wow! Parece hoy que la perspectiva para nosotros, las personas mayores, es oscura y tristemente existencial. Podemos nosotros apagar las luces y hacer, como dijo el gran novelista británico Graham Greene en su libro El décimo hombre, hablando de una mujer que era protagonista, una de las protagonistas de la historia. Dice: cuando llegas a cierta edad, no te importa el futuro. Es éxito suficiente el estar vivo. Cada mañana que despiertas es un triunfo. Pero no lo estaba diciendo de una manera positiva, sino lo estaba diciendo como una cosa negativa. Que una persona ya se da por vencida, agarra la banderita blanca y empieza a hacer así: me rindo, que venga lo que venga, que sea lo que sea, no me importa nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y aquí es donde nosotros vemos muchos ejemplos en esta Biblia de personas de la tercera edad que fueron útiles en las manos de Dios para hacer cosas grandes. No tengo tiempo para estar hablando nosotros de Abraham, el padre de la fe, y de muchos más que siguieron, pero hoy vamos a hablar de un anciano en el libro de Josué que desafía nuestro contexto social actual con su valentía y con su determinación. Y hoy vamos nosotros a estudiar y aprender de la vida de Caleb. Aquí ustedes van a decir, leemos otra vez con el cuento de los nombres. Sí, en hebreo la B larga se pronuncia como la V corta para nosotros. O sea que es Caleb. Me gusta más cómo suena en hebreo. Caleb, ¿ok? Caleb y su historia en Josué capítulo 14. Y aquí quiero simplemente pasearme unos minutos por el pasaje para que nosotros veamos por qué en medio del libro aparece esta narrativa con un mensaje para nosotros. Dice aquí en el versículo 6, los descendientes de Judá fueron a Gilgal. Y ustedes recuerdan que Gilgal fue el lugar donde pusieron las piedras, Gilgal fue donde hicieron la circuncisión de la gente, Gilgal fue donde se empezó la conquista. Ya han pasado 5 años y Gilgal se ha convertido en el campamento principal del pueblo de Israel. Ahí está el centro de su gobierno. Y vienen la gente de Judá, que recordemos, son la misma tribu de Acán. ¿Se acuerdan Acán? El hombre que fue desleal a Dios y desleal a su pueblo. Era de la tribu de Judá. Pero también tenemos que recordar que el rey David vino de la tribu de Judá y el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. O sea que en la tribu de Judá, que era una tribu de mucha prominencia, habían buenos y habían malos. Había de todo, igual que en medio de nosotros. Y entonces surge un hombre que se llama Caleb, que era hijo de Jefone, y le dicen el Kenesita. Kenán era un hombre de importancia de aquella familia, y entonces ellos siempre querían poner eso como un distintivo. O sea, él era Kenacita, era hijo de Kenán.
familia de Kenán. No sabemos quién era Kenán, pero tiene que haber sido alguien bastante importante porque todo el mundo sigue poniendo ese nombre como alguien que valía la pena. Y entonces él le dice a Josué, acuérdate lo que el Señor dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea. Y entonces dice él que tenía 40 años cuando él fue uno de los 12 espías que fueron enviados a mirar la tierra. Y regresaron los 12 espías, 2 tenían un mensaje positivo. ¿Quiénes eran esos 2? Josué y Caleb, que son los protagonistas de esta historia. Josué tenía la misma edad que Caleb, probablemente 85 años o más. Y Caleb, vamos a ver que tenía 85 años. Y empiezan entonces a recordar algo que había pasado hacía 45 años. Y entonces él le dice, acuérdate lo que Dios dijo, que yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor, y Dios se mantuvo fiel también. Y él le dijo a Moisés, y Moisés juró que la tierra que yo había tocado, que había visto, que era mía. Ya han pasado 45 años desde que el Señor dijo a esto a Moisés. O sea, yo quiero recordarles algo interesante aquí. De los 12 espías, 10 dijeron que era imposible entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes del Dios de los imposibles? Esos 10 no creían en ningún Dios de los imposibles. Y entonces 2 de ellos sí creyeron, Josué y Caleb. Y lo triste es que el pueblo de Dios fue castigado 40 años en el desierto, 40 años dando tumbo hasta que aquella generación pereciera. Pero lo triste es que estos 2 que tomaron la decisión correcta tuvieron que pasar los 40 años también. Tuvieron que pasar por el juicio también. No tengo tiempo para abordar mucho este tema. Pero la realidad es que muchas veces personas que toman decisiones correctas delante de Dios pagan el precio por otros que no decidieron así. Y nosotros lo vemos en muchos casos en nuestra sociedad. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero sí quiero decirles que muchas veces personas que piensan bien, personas que viven bien, pagan por los errores de aquellos que piensan mal y que viven mal. Y este fue el caso de Josué y de Caleb. Ellos fueron en aquella redada donde Dios juzgó a aquellas personas y lo cierto es que fueron los únicos sobrevivientes de aquel juicio con vida. Y ahora está Caleb delante de Josué pidiendo que se cumpla lo que Dios había prometido hacía 45 años. Pónganse a pensar ustedes, 45 años para esperar la promesa de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Caleb hubiera dicho, Dios prometió que me iba a dar todo aquello, pero ya yo soy un viejo, esto no sirve, ya yo no puedo, se acabó, me voy a morir, voy a colgar el sable? Pero él siguió esperando en Dios. Dice el pasaje que Caleb dijo, ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Y puedo moverme y pelear igual que entonces. ¡Wow! Yo quiero saber qué vitaminas estaba tomando. Yo quiero saber qué comida estaba comiendo. Yo quiero saber qué ejercicio estaba haciendo, porque yo quiero estar así a los 85 años. Quiero estar yo en pie de guerra. ¡Wow! Caleb dice algo que verdaderamente cambia la manera en que nosotros vemos a las personas mayores. Yo a veces me pongo a pensar, ¿ustedes se imaginan si yo tuviera un Caleb en esta iglesia? O un montón de Calebs. Una persona que le dice entonces a Josué, y hablando en voz alta con Dios, dice, por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. En otras traducciones de la Biblia, ese pasaje dice, dame esa montaña.
dame esa montaña, dame esa montaña. Yo no sé ustedes, pero eso va en contra de todo lo que los viejos piensan. Porque yo lo que quiero es que me den el asiento del bus. Yo lo que quiero es que me den la mejor comida. Yo lo que quiero es que me traten con cariño. Yo lo que quiero es, no quiero que me den ningún reto. Yo quiero que me dejen tranquilo. No quiero que me estén poniendo a mí delante de una decisión que yo sé que es dificilísima. Es que si el hombre tuviera 25 años, esa montaña es un reto. Yo no sé qué haría. Yo me hubiera puesto y diría, bueno, Señor, esa montaña no hay quien la brinque un chivo. ¿Qué voy a hacer yo a los 85 años? Yo no puedo. Sin embargo, este hombre dice, dame esa montaña. Y entonces sucedió que él estaba consciente de que habían gigantes. Era la tierra de los Anakim. Los anaseos eran los descendientes de Anac. Anac era el padre de una raza de gigantes. O sea, no estamos hablando de hombrecitos. Los judíos de por sí son chiquitos. Estamos hablando de hombres de 9 pies de altura. En el básquetbol, si uno mide 7 pies, es un superestrella. Imagínense 9 pies de altura. Yo mido 6 pies. El tipo ese tocaría el techo. Eso era la gente que Caleb sabía que se iba a enfrentar. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él ha dicho. Él no estaba confiando en sí, Él estaba confiando en Dios. Él sabía que si Dios estaba con Él, Dios iba a ir por Él. Y así mismo sucedió. Tenemos un ejemplo tremendo de que un viejo, Josué, bendice a Caleb. ¿Cuándo usted ha visto que se bendice a una persona mayor en nuestra iglesia? Yo no sé ustedes, yo he vivido bastante tiempo. Yo les dije que yo soy de esa edad. Y yo creo que yo no recuerdo ninguna vez en que se haya bendecido a ningún viejo en ninguna iglesia. Bendecimos a los niños. Cuando nace un niño, enseguida los papás, mira atrás, y el pastor ora por ese niño y todo. Bendecimos a los que se gradúan. Bendecimos a los que se casan. Bendecimos a los que tienen algo que Dios les ha prosperado. Bendecimos a un montón de gente. Pero de que se bendiga una persona mayor por algo que quiere hacer. Wow. Josué bendijo a Caleb. El siervo de Dios bendijo a un hombre que estaba pidiendo a Dios un reto, y la bendición fue que Dios lo permitió. Y entonces le dio a Hebrón para que fuera suya y de sus descendientes. ¿Qué hizo Josué? Bueno, Caleb, si eso es lo que tú quieres, que Dios te bendiga, mi hermano. Métele a la montaña. Y así fue. Dice que Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. Y tenemos entonces nosotros una explicación histórica. Dice, el nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba. Pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anac. Y después de esto hubo paz en la región. Entonces, ¿qué podemos nosotros como personas mayores? Y dicho sea de paso, el que le quede el saco, bueno, pues también que le sirva, ¿no? Para todo el mundo. Estas lecciones son para todos nosotros. Pero ¿qué podemos como personas mayores aprender de Caleb a los 85 años? Bueno, podemos nosotros ver a una persona mayor que personifica el tema principal del libro de Josué. Y eso es lo que el escritor quería hacer. No sabemos si el escritor fue Josué, no sabemos si fueron los discípulos y seguidores de Josué, pero el escritor quería que nosotros viéramos un ejemplo real de aquel contexto de alguien que decidió que iba a ser fuerte y valiente. Porque Dios le había dicho a Josué y le había dicho a los del pueblo, esfuérzate y sé valiente, esfuércense y sean valientes. Y aquí tenemos un ejemplo de 85 años de un hombre que fue así. ¿Y cómo fue
Caleb fuerte. ¿En dónde estaba su fortaleza? En primer lugar, quiero compartir con ustedes la fuerza de sus creencias. Caleb creía en lo más profundo de su corazón que Dios había sido fiel en el pasado. Este es el Caleb que estaba allí cuando las 10 plagas. Este es el Caleb que estaba allí cuando el faraón los botó después de la muerte de los primogénitos. Este es el Caleb que estaba allí cuando el mar rojo se abrió y cruzaron ellos en seco. Este es el Caleb que estaba allí cuando Dios destruyó al ejército egipcio. Este es el Caleb que estaba allí cuando Dios proveyó maná. Este es el Caleb que estaba allí cuando Dios cambió el agua de Mara en agua dulce. Este es el Caleb que estaba allí cuando Dios se manifestó en Sinaí. Este es el Caleb que estaba allí cuando Moisés rompió las tablas de la ley. Este es el Caleb que estaba allí cuando fue y dijo, subamos. Y los otros 10 dijeron, para nada de eso. Este es el Caleb que sobrevivió 40 años del desierto. Este es el Caleb que vio las murallas de Jericó caer. Este es el Caleb que estuvo 5 años viendo a Dios por su pueblo. Y ahora él dice, Dios es fiel. Dios es fiel en el presente para Caleb. Caleb dice, aquí estoy yo porque tengo una promesa de Dios que quiero cobrar. Usted sabe que este libro está lleno de promesas. Y está lleno de promesas para nosotros cobrar. Son cheques que el Señor nos ha dado para nosotros canjear, para nosotros poner a la disposición de que se sea cumplida. Esa era la creencia de Caleb. Y Caleb creía que Dios iba a ser fiel en el futuro. Y por eso es que él podía decir, dame esa montaña. Porque él sabía que él no iba solo, él iba con Dios. Y que Dios iba por él. Y por eso es que vemos nosotros que las 2 únicas personas que habían sobrevivido, 2 nada más, los 2 dinosaurios de aquella generación, ustedes se imaginan, eran Josué y Caleb. Un pueblo de 2 millones de personas y solo 2 sobrevivientes. Por la gracia de Dios. Ellos habían vivido la historia, no la habían oído, la habían vivido. Y nosotros como personas mayores tenemos historia, tenemos experiencia, hemos visto a Dios obrar. Caleb tenía una gran experiencia personal que hizo muy fuerte su fe en Dios. Hoy yo he notado lo mismo. Cuanto más viejo me hago yo, cuanto más viejo soy, más fuerte es mi fe en Dios. Porque mientras más viejo soy, más grande Dios se pone. Y mientras más viejo soy, veo que Dios toma ya una realidad que es mucho mayor de lo que yo me hubiese imaginado. Y yo no soy el único. Nosotros vemos en la historia de las crónicas de Narnia. Si usted no ha leído esas crónicas de Narnia de C.S. Lewis, se está perdiendo algo especial. No son cuentos de niños, son historias de discipulado. Y una de las personajes que se llama Lucy, la reina Lucy, se encuentra otra vez con el león Aslan que representa a Jesucristo y dice, ¡ay, qué grande tú te has puesto! Y entonces Aslan le dice, Lucy, no es que yo me pongo más grande, es que mientras más vieja tú te pones, más grande me ves a mí. Y eso es una gran realidad para nosotros, para Caleb, al igual que millones de otros más. Y para mí, mientras más años cumplimos, más grande se vuelve Dios. Dios siempre ha sido grande, pero nuestra percepción y nuestro conocimiento va profundizándose, va ampliándose y vemos mejor la realidad de Dios. Entonces, si tu creencia en Dios es fuerte, entonces serás capaz de saltar del pasado al presente con una actitud mental positiva.
Eso nos lleva al segundo punto, la fuerza de su actitud. Caleb tenía una actitud mental positiva. Yo recuerdo un hermano que era de Texas que siempre estaba predicando y lo primero que decía cuando venía a predicar era: hermano, ¿cómo está su AMP? Yo decía, ¿qué cosa es eso? El AMP, su actitud mental positiva. Caleb tenía una actitud mental positiva bien poderosa. ¿Por qué? Él lo dice, Dios me mantuvo vivo. Después de 45 años dando tumbo por un desierto y peleando batallas, era para que lo hubiera mordido una serpiente, era para que lo hubiera partido un rayo, era para que se hubiera ahogado, era para que se hubiera... un montón de cosas. Sin embargo, Dios lo mantuvo vivo. Caleb reconoció que él no estaba vivo por su voluntad ni por su manera de vivir. No estaba vivo por la dieta que tenía ni por las pastillas que tomaba. Estaba vivo porque Dios decía que él estaba vivo. Y él reconoció que si Dios tenía la voluntad de que él estuviera vivo, era porque Dios tenía un propósito. Y entonces él se dio cuenta de que él a los 85 años tenía que cumplir el propósito de Dios para su vida. Su actitud fue fuerte y positiva, basada en la fidelidad de Dios. Él estaba completamente consciente de que a los 85 años Dios no había terminado su trabajo en él y a través de él. Él sabía que él servía porque Dios todavía lo tenía vivo. Y él sabía que si estaba vivo era porque tenía un propósito. No se quejó, no vaciló, no esperó. Él estaba listo y dijo: dame esa montaña. Dame esa montaña. Yo no sé ustedes, pero yo me quejo también. Me duele aquí, me duele allá. Y yo conozco que cuando se hace un grupito ya de personas mayores, que no están los jóvenes escuchando, enseguida empiezan a salir todas las quejas. Ay, ya se me está cayendo el pelo, mira el hueco que tengo aquí. Ay, ya yo no puedo caminar. Oye, tengo aquí en el dedo gordo un juanete que me está matando. Y empezamos nosotros con ese cuento. Y nos olvidamos de la realidad. Toda persona mayor que yo he conocido que fue feliz y exitosa en sus últimos años fue porque tenía una perspectiva fuerte, positiva, basado en su fe y su experiencia con Dios. Cuando yo estaba en el seminario, así, un muchachón, así como el pastor Mike Pileggi, yo estaba en la clase y vino un señor a hablarnos, a dar una conferencia. Se llamaba Chester Sword. Chester Sword había sido profesor de periodismo y él estaba dando conferencias en los seminarios y en iglesias, pero el problema era que Chester Sword tenía 92 años. Parecía la sombra de la muerte, lo único que le faltaba era una guadaña. Pero Chester Sword tenía un espíritu indomable y él sabía que tenía 92 años, pero que Dios aún no había terminado su obra con él. Y él nos decía a nosotros: aprovechen, si yo que soy un viejo estoy aquí haciendo esto, ustedes que son jóvenes tienen que hacer más. Y nunca se me olvidó aquello. Y lo que más me impactó de Chester Sword era que tenía una actitud positiva que era contagiosa. Todo el mundo salió de aquel lugar riéndose, todo el mundo salió de aquel lugar pero verdaderamente movido a lo positivo. Tuve el privilegio de saludarlo, tuve el privilegio de hablar con él un ratito y él lo que hacía era reírse. Yo quiero ser así, yo quiero ser un viejo que siempre se está riendo, porque queremos tener una actitud positiva. Queremos nosotros que a los 90 años y más podamos nosotros seguir adelante. No tenemos excusa. Hoy en día las personas mayores tienen que escoger cuál será su actitud. Y usted puede elegir tener una actitud positiva o puede tener una negativa. Como Caleb, que escogió una actitud positiva. Yo te reto a elegir una actitud positiva también.
No te dejes llevar por la sociedad, porque la mayoría de las personas mayores que tú vas a conocer, cuando tú vas a la clínica, cuando tú vas al supermercado, cuando tú hablas con tus vecinos, son personas derrotadas. Son personas que se dieron por vencidas. Son personas que piensan que no sirven para nada. Son personas que están esperando a la muerte como si fuera un buen amigo. Pero Caleb no era así. Él tenía una actitud fuerte y positiva. Y entonces cuando usted tiene creencias fuertes y cuando usted tiene una actitud positiva fuerte, pues entonces usted puede demostrar fuerza en sus acciones, como Caleb. Caleb demostró fuerza en sus acciones. Caleb tomó su creencia en Dios y su actitud positiva y saltó de cabeza, se zambulló de completo en el glorioso futuro de Dios, de conquista y de victoria. ¡Wow! Cuando terminó aquella conferencia, después que Josué lo bendijo, el hombre aquel entonces se fue con su gente y le fueron arriba a la montaña. Y acabaron con los gigantes, y acabaron con las ciudades fortalecidas, y tomaron todo el territorio que Dios le prometió. Y ahí, en toda esa zona de Hebrón, se levantó una colonia de la tribu de Judá. Su familia siguió siendo en prominencia en la conquista de la tierra prometida. Caleb hizo más en su vejez que en cualquier otro periodo de su vida. ¡Qué ironía! Nosotros tenemos en la historia personajes así. Leonardo da Vinci fue ya en su última etapa cuando hizo sus mayores obras. Tenemos también nosotros el presidente Lincoln, que aunque fue asesinado, fue en sus últimos años como persona mayor que pudo hacer su mayor contribución a la historia. Tenemos al presidente Ronald Reagan, que en sus últimos años fue cuando hizo su mayor contribución después de una larga carrera como actor. Y así podemos nosotros hablar de muchas personas que, al igual que Caleb, lograron más en su última etapa de la vida que en todas las otras etapas de la vida. Yo quiero que eso sea así para mí. Yo quiero que mis últimos años sean mejores que los primeros. Porque tenemos un Dios grande cuyo plan aún no se ha terminado. Hoy en día las personas de la tercera edad en la iglesia y en la comunidad deben actuar con fuerza. Hay mucho territorio aún por conquistar en nuestra tierra prometida, aquí en Plantation y en el mundo. Yo quiero esa montaña, yo quiero esa montaña de Plantation. Yo quiero ir a los salones del gobierno, yo quiero ir a las escuelas, yo quiero ir a los negocios, yo quiero ir a donde sea, pero aquí que esta montaña se pueda conquistar para la honra y para la gloria del Señor. Yo le pido al Señor que yo nunca ponga mi edad como un obstáculo para servir a Dios. Yo quiero que me escuches bien. Nunca eres demasiado viejo o vieja para servir. Esos son parámetros nuestros, no son parámetros de Dios. No, yo no me puedo montar en un avión. No, yo no me puedo montar en una guagua. No, yo no puedo hablar con nadie. Yo no quiero enfermarme. Yo no quiero esto. Yo no quiero lo otro. Yo lo que quiero es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo quiero, como Caleb, decirle al Señor, dame esa montaña. Dame esa montaña. Nunca eres demasiado viejo para servir. ¿Qué montañas tienes la oportunidad de conquistar ahora mismo? ¿Qué montañas tienes tú por conquistar ahora mismo? Y esto no es solamente para personas mayores, esto es para todos nosotros. Todos nos encontramos en esa encrucijada. Todos podemos escoger ser como Caleb o todos podemos escoger no hacer nada, como hace la mayoría de la gente, sentados ahí en su televisor mirando los programitas que pasan y se van. Nosotros tenemos un ejemplo en Caleb de un hombre que vivió con fuertes convicciones. Un hombre que vivió con una fuerte actitud positiva. Un hombre que vivió con fuertes acciones y logros.
Y el mismo Dios de Caleb es el Dios de nosotros. Ya seas tú una persona mayor o tú eres una persona joven, no tienes ninguna excusa delante de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes al llamado y al propósito de nuestro Dios. Yo quiero que esta iglesia se caracterice no solamente porque respeta a los ancianos, no solamente porque reconoce el valor de las personas mayores, sino porque tiene personas mayores como Caleb y como Josué, que se levantan delante de Dios y no ponen su edad, no ponen su condición como un obstáculo entre ellos y Dios. Yo quiero ver todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no quiero, ni yo ni nadie, poner nada que se interponga a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero esa montaña. Y yo quiero que tú también te pongas las pilas como Caleb y que tú también puedas tener creencias fuertes que te motiven a lanzarte con valentía y con fuerza. Que tú también puedas tener una actitud mental positiva. Yo no quiero ser un viejo amargado. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea un viejo amargado. Es más, no quiero que hayan jóvenes amargados tampoco. Todos tenemos que tener una actitud positiva, una actitud de lo que se puede hacer con un Dios que está con nosotros y por nosotros. Y que podamos ver acción. No es simplemente, ay pastor, ya lo único que puedo hacer es estar en la casa. ¿Qué acción Dios te está llamando a ti a cumplir? ¿Cuál es la montaña que Dios ha puesto en tu vida? Usted se puede imaginar en esta iglesia y en otras iglesias si se levantan personas como Caleb, esforzados y valientes, dispuestos a decirle a Dios, dame esa montaña. Vamos a orar. Y si tú estás escuchando y tú eres una persona mayor, igual que yo, no te sientas como que ya tú estás gastado. No te sientas como que ya tú no puedes hacer más nada. No te sientas como que Dios se olvidó de ti. Una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando uno está como Caleb, en actividad, cuando uno está como Caleb, con fuertes creencias, con una fuerte actitud positiva, y cuando uno está obrando en fuerza para lograr la voluntad de Dios aquí en la tierra, no hay tiempo para pensar en lo que nos está pasando, no hay tiempo para pensar que se estoy envejeciendo, no hay tiempo de pensar en las cosas desagradables de la vida, porque toda nuestra perspectiva está puesta hacia adelante en lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Así que te invito y te exhorto, si tú eres una persona mayor y Dios está hablándote a ti en este día, ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como dijo Isaías, dile al Señor, dame esa montaña. Y si no tienes la idea de cuál es la montaña, dile al Señor, Señor, ¿cuál es mi montaña? ¿Cuál es mi montaña? Y yo estoy dispuesto a ayudarte. Así que vamos juntos a nosotros conquistar nuestra montaña. Señor y Dios, venimos delante de ti en este momento, oh anciano de días, el que todo lo sabes, el que todo lo puedes, nuestro Dios, el Dios de Caleb, hijo de Jefone, el kenezita, que después de 85 años de estar dando tumbos en la tierra, Señor, se presentó delante de ti y pidió aquella montaña
que ya tú le habías prometido a él. Señor, qué historia más bella y qué cosa más linda ver a ese hombre llevar a su familia a conquistar aquella montaña. Señor, hoy nosotros reconocemos que tú eres el mismo Dios, pero nosotros no somos como Caleb. Señor, especialmente ahora con esta ola del virus, tenemos miedo, nos sentimos retraídos, nos estamos escondiendo, estamos menguando. Señor, cámbianos, cámbianos. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones fuertes, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios todopoderoso, que no solamente vas con nosotros, sino que estás por nosotros. Señor, danos una actitud mental positiva, porque si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra? Señor, llévanos a lograr aquello por lo cual tú nos has mantenido vivos hasta el día de hoy. Señor, úsanos, no importa cuál sea nuestra edad. Úsanos a nosotros poder conquistar nuestra montaña aquí en Plantation y en donde quiera que tú nos pongas. Señor, úsanos para ser ejemplos como Caleb, de personas que verdaderamente creyeron al Dios que los cambió y los transformó, al Dios que le dio su identidad, al Dios que los vio nacer y aquel Dios que nos va a recibir también cuando hayamos nosotros ya expulsado nuestro último suspiro. Señor, que tu Espíritu en nosotros nos cambie de tal manera que los jóvenes a nuestro alrededor quieran ser como nosotros, que quieran tener lo que nosotros tenemos y que nosotros podamos dejar una herencia de fe como la dejó Caleb, que se hizo inmortal en las páginas de nuestra Biblia. Señor, queremos ser así también. El Dios de Caleb es nuestro Dios. Ese eres tú, Señor, y a ti clamamos. Señor, que nuestros ancianos en esta iglesia sean una parte importante e imprescindible de nuestra misión y acción en esta comunidad y en donde quiera que estén, Señor. Señor, llévanos a nosotros como iglesia y como personas a confiar en ti y a saber que tú no solamente estás con nosotros, sino que tú vas por nosotros. Y no importa nuestra edad, no importa nuestra situación, nuestro Dios es Jehová, fuerte y valiente, temible en batalla. El Dios que siempre ha sido, que es y por siempre será. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios te habló a ti, tú puedes ir a nuestra página web y ahí donde dice contáctanos, tú puedes poner tu información y con mucho gusto nosotros te vamos a llamar, nosotros te vamos a ayudar. Gracias por estar hoy con nosotros. Que Dios te bendiga.